Hay un hombre en el mundo que ha estrechado la mano de 10 presidentes de los Estados Unidos. 10. A lo largo de 67 años. Y esta semana acaba de hacerlo por 11ª vez. Pero no te estoy contando esto para impresionarte con un dato de trivia. Te lo cuento porque en abril de 2026, ese hombre, con cáncer, con el mundo al borde de una guerra y con la alianza más poderosa de la historia, crujiendo por las costuras, subió al podio del Congreso estadounidense y pronunció el discurso que nadie esperaba que pudiera dar. El primero de un monarca británico en 35 años. Analicé más de 14 presidencias, décadas de archivos diplomáticos y registros de la Casa Blanca para traerte todo lo que pasó antes de ese momento, porque lo que está en juego no es solo la historia de un rey y unos presidentes. Es la historia de cómo una sola persona durante 7 décadas fue el hilo invisible que impidió que la alianza más importante del siglo XX y del XXI se rompiera del todo. Todo el mundo cree que los reyes son figuras decorativas, que aparecen en fotos, agitan la mano y vuelven al palacio. Pero hay algo que nadie te dice sobre Carlos III. Cada vez que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido no ha estado a punto de romperse, él estaba ahí. Era verano. Los páramos de las Highlands olían a brezo mojado. En el interior del castillo más icónico de la monarquía británica, un niño de 10 años con una falda escocesa esperaba junto a su madre. El hombre al que iban a recibir no era cualquier invitado. Era Dwight D. Eisenhower, el general que había dirigido el desembarco de Normandía, el presidente que sostenía el mundo occidental con las 2 manos mientras la Unión Soviética amenazaba con aplastarlo. Y allí estaba Carlos, con 10 años, con su tartán, mirando. Lo que muy poca gente sabe es que Eisenhower e Isabel II no eran simples conocidos de protocolo. Llevaban años escribiéndose cartas. La reina incluso le había enviado al presidente su receta personal de scones después de que Eisenhower mencionara en una cena en el palacio que nunca había probado nada igual. Ese detalle lo cambia todo, porque lo que el joven Carlos presenció en Balmoral no fue una reunión de Estado, fue una amistad real entre 2 líderes del mundo libre. Y sin saberlo, ese niño de falda escocesa estaba absorbiendo la lección más importante de su vida, que la diplomacia más duradera no se construye en las salas de conferencias, se construye en la confianza personal. 2 años después, Eisenhower dejó la presidencia. 10 años más tarde, murió. Pero Carlos no olvidó lo que había visto en Balmoral, porque la siguiente vez que un presidente llegara a su vida, Carlos no sería un niño observando desde la distancia. Sería el protagonista del encuentro más inusual de la historia diplomática angloamericana. Carlos tenía 21 años. Era la primera vez que visitaba los Estados Unidos. Y Richard Nixon tenía un plan. No era un plan militar, no era un plan económico, era un plan matrimonial. Nixon había recibido informes sobre el príncipe heredero. Sus asesores le dijeron que Carlos era, en sus propias palabras, la joya real de la familia y que causaba una impresión extraordinariamente favorable en todos los que conocía. Nixon lo vio claro. Si su hija Tricia se casaba con el príncipe de Gales, las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido alcanzarían un nivel sin precedentes en la historia. Durante 3 días, Nixon organizó una agenda imposible de rechazar. Visita nocturna a los monumentos de Washington, un crucero por el río Potomac hasta la mansión de George Washington, entrada VIP al Camp David. Y por supuesto venía una cena en la Casa Blanca donde Tricia Nixon apareció al lado del príncipe toda la noche. Carlos se dio cuenta, y años después lo reconoció con humor. Era el momento en que intentaban casarme con Tricia Nixon. Bastante divertido, la verdad.
Pero más allá de la anécdota, hubo algo que importó mucho más. Nixon y Carlos se encerraron en un despacho durante 1 hora y media, solos, sin asesores, sin grabadoras. 1 hora y media de conversación de la que nunca se ha filtrado una sola palabra. Lo que sí sabemos es lo que Nixon escribió después. Pensaba que aquello podía hacer un bien enorme a las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido. Y lo que Carlos escribió en su carta de agradecimiento al presidente, que la amabilidad mostrada en la Casa Blanca había sido casi abrumadora y que ambos se llevaban de vuelta a Gran Bretaña la evidencia más reconfortante de lo que se llama la relación especial entre los dos países. Tricia Nixon y Carlos no se casaron, pero algo más sólido que un matrimonio se forjó en ese despacho, una comprensión mutua, un respeto que el tiempo no borraría. El matrimonio fracasó, la alianza no. Ronald Reagan y Carlos compartían algo que muy poca gente sabe. Los dos amaban montar a caballo, y los dos eran hombres que usaban el humor para romper el hielo en situaciones incómodas. La primera reunión, en 1981, fue en el despacho Oval, un encuentro de cortesía. Nada excepcional en apariencia. Pero lo que pasó con el té lo convirtió en una de las anécdotas más famosas de la diplomacia angloamericana. Un mayordomo de la Casa Blanca apareció con una taza de té para el príncipe, puesta directamente en la taza, con la bolsita todavía dentro. Sin tetera, sin leche aparte, sin temperatura exacta. Carlos cogió la taza, la sostuvo, sonrió educadamente, y no la tocó en toda la reunión. Reagan lo vio, y no supo qué hacer. Escribió en su diario esa noche. Los mayordomos le trajeron el té, horror de horrores, lo sirvieron a su manera, con la bolsita dentro de la taza. Tardó en darse cuenta de que Carlos simplemente lo sostenía y finalmente lo dejó sobre la mesa. No supo qué decir. Ese pequeño detalle, una bolsita de té mal colocada, resume perfectamente la tensión cultural que siempre ha existido entre los dos países. La misma tensión que Carlos llevaba décadas aprendiendo a navegar. Pero fue en 1985 la visita que nadie olvidaría. Y no precisamente por Carlos. Era la primera visita oficial de Carlos y Diana a los Estados Unidos. Los Reagan organizaron una cena de gala en la Casa Blanca. Lista de invitados de infarto, actores de Hollywood, empresarios, políticos, y entre todos ellos, John Travolta. Nancy Reagan llevó aparte a Travolta y le dijo algo en voz baja. Travolta se puso nervioso, se acercó a Diana, le extendió la mano y los dos salieron a la pista de baile. Las fotografías de esa noche dieron la vuelta al mundo. Diana con su vestido azul medianoche. Travolta con su smoking, la pareja más improbable del siglo dando vueltas en el salón más famoso del planeta. Carlos observó desde la mesa. Reagan escribiría después que la cena para el príncipe y Diana había sido un gran éxito, que no tenía ni rastro de cena de estado, que todos parecían pasarlo en grande. Pero debajo de esa noche de glamour había algo que Carlos ya estaba aprendiendo a gestionar: la sombra de Diana. La atención siempre iba a ella. La historia siempre la recordaría a ella. Y él tendría que aprender a ser el hombre que estaba al lado de la mujer más fotografiada del mundo, sin perder su propio peso diplomático. Lo consiguió. Porque mientras todos miraban el baile, Carlos hablaba de política agraria con el secretario de Estado, George H.W. Bush y Carlos se conocían desde antes de que Bush fuera presidente. Se habían cruzado en 1985, cuando Bush era vicepresidente y asistió a la cena de Diana y Travolta en la embajada británica. Pero su encuentro más documentado llegó en 1990. Carlos viajó a la Casa Blanca para un almuerzo oficial. Lo que pocas personas saben es que Carlos y Bush tenían algo más que un vínculo diplomático.
estaban emparentados, de forma distante, pero emparentados. La historia que nadie cuenta sobre este periodo es que Carlos llevaba años hablando con los presidentes sobre algo que en los años 90 todavía se consideraba marginal: el cambio climático. Mientras los líderes del mundo hablaban de mercados y de la caída del muro de Berlín, Carlos insistía en cada conversación privada en que el verdadero reloj que estaba corriendo era el medioambiental. Nadie le escuchaba, pero él seguía diciéndolo. Con Clinton, el encuentro más recordado no fue en la Casa Blanca, fue en Jerusalén, en noviembre de 1995, en el funeral del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, asesinado días antes. Líderes de 90 países se reunieron en torno a un ataúd. Clinton y Carlos intercambiaron palabras entre los bancos de la ceremonia. Dos hombres de generaciones distintas procesando el mismo shock, que incluso en los años 90 la violencia política podía acabar con quien trabajaba por la paz. El mundo que ambos creían estar construyendo era más frágil de lo que parecía. En 2003, George W. Bush realizó una visita de Estado al Reino Unido. Carlos fue al aeropuerto a recibirle. El contexto era explosivo. Gran Bretaña había entrado en la guerra de Irak junto a Estados Unidos, y 500,000 de personas habían protestado en las calles de Londres días antes. Carlos sabía que su papel no era político, pero también sabía que su presencia tenía peso simbólico. Recibir a Bush en ese momento era decirle al mundo que la relación especial resistía incluso la presión interna. Pero el momento que definió la relación de Carlos con George W. Bush llegó 2 años después, en 2005. Carlos y Camila, recién casados, en su primera visita oficial a Estados Unidos, llegaron a la Casa Blanca. En la cena de gala, Carlos levantó su copa y dijo algo que nadie esperaba. Mirando directamente a Bush, con las cámaras encendidas, con el protocolo exigiendo palabras amables y vacías, Carlos dijo: "El mundo mira a los Estados Unidos en busca de liderazgo en los asuntos más cruciales de nuestro planeta. Los problemas más pesados del mundo descansan sobre sus hombros". No era un halago vacío, era una presión diplomática envuelta en seda. Carlos le estaba diciendo a Bush, delante de todos, que el mundo le observaba y que esperaba más de él. Y luego, con la sonrisa perfectamente calibrada de quien sabe exactamente lo que está haciendo, añadió que aquel viaje le recordaba a su primera visita a América, cuando los medios estaban ocupados intentando casarle con Tricia Nixon. La sala rompió a reír, la tensión se disolvió, y Carlos había conseguido lo imposible: decirle a un presidente en plena controversia de la guerra de Irak que el mundo le exigía más, y que todos aplaudieran al final. Barack Obama llegó a la presidencia en 2009, con la promesa de cambiar el mundo. El primer encuentro documentado con Carlos fue ese mismo año, en una recepción en el Palacio de Buckingham para líderes del G20. Durante los años de Obama, Carlos consolidó su identidad como el miembro de la familia real que más activamente presionaba en favor de la agenda climática. Cada reunión con Obama era también una conversación sobre energía, sobre compromisos internacionales, sobre lo que la cumbre del clima podría o no podría alcanzar. Obama escuchó, actuó. Firmó el Acuerdo de París en 2015, pero entonces llegó Trump. La primera reunión entre Donald Trump y el entonces príncipe Carlos tuvo lugar en junio de 2019, durante la visita de Estado de Trump al Reino Unido. El protocolo exigía cortesía. La realidad exigía mucho más. Trump había retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París en 2017. Había calificado el cambio climático de engaño.
y ahora estaba sentado frente al hombre que llevaba 50 años de su vida advirtiendo exactamente del peligro que Trump descartaba con un tuit. Los presentes en esa reunión dijeron que Carlos habló directamente sobre el clima, que la conversación fue tensa bajo la superficie y que Trump escuchó con la expresión de alguien que está pensando en otra cosa. Carlos no cambió la mente de Trump, pero tampoco perdió la compostura ni la relación, porque en 2021 en Glasgow, durante la cumbre del clima, Carlos tuvo una conversación que sí importó, con Joe Biden, recién llegado a la presidencia. Biden había regresado al Acuerdo de París en su primer día en el cargo, y Carlos, por primera vez en 4 años, tenía delante a un presidente americano que hablaba el mismo idioma. Fue en Glasgow donde Carlos pronunció su discurso más urgente sobre el medio ambiente. Un discurso que él mismo dijo que era uno de los momentos más importantes de su vida. Biden lo escuchó y cuando se bajó del podio, fue el primero en acercarse a darle la mano. El círculo parecía cerrarse. Pero lo que nadie sabía entonces es que el capítulo más dramático de la historia todavía estaba por escribirse. En febrero de 2024, el Palacio de Buckingham anunció lo que nadie quería escuchar. Carlos III tenía cáncer. El tipo exacto no fue revelado. El tratamiento empezó de inmediato, y el rey que llevaba apenas 1 año en el trono tuvo que aprender a reinar mientras el cuerpo le fallaba. Pero Carlos III no se retiró, no desapareció, siguió trabajando. En septiembre de 2025, Donald Trump viajó al Reino Unido para una visita de Estado sin precedentes. La segunda visita de Trump a la monarquía y la primera de su segundo mandato. En Windsor, Carlos y Trump se sentaron juntos. 2 hombres que habían pasado de la tensión climática de 2019 a la geopolítica de un mundo radicalmente diferente. El mundo de 2025 estaba en guerra. Estados Unidos y el Reino Unido habían tomado caminos distintos. Trump presionaba al primer ministro británico para que se involucrara militarmente en el conflicto con Irán. El gobierno de Londres se negaba, y la relación especial que Carlos había visto nacer en Balmoral, cuando tenía 10 años, estaba más amenazada que nunca. Y entonces llegó abril de 2026. Carlos y Camila aterrizaron en Washington, el motivo oficial: celebrar el 250 aniversario de la independencia americana. La razón real, que todos sabían y nadie decía en voz alta: salvar la alianza. El 28 de abril de 2026, Carlos III se puso en pie ante el Congreso de los Estados Unidos. Había 132 discursos de líderes extranjeros antes que el suyo, pero solo 10 monarcas habían hablado jamás ante esa cámara. La última había sido su madre, la reina Isabel II, en 1991, cuando el mundo celebraba el fin de la Guerra del Golfo y el colapso del bloque soviético. Carlos habló durante 20 minutos. Habló de su fe. Habló del servicio militar que compartía con miles de americanos. Habló de los 250 años que habían pasado desde que los colonos firmaron su independencia del mismo país que ahora le escuchaba. Y habló de algo que nadie esperaba que mencionara con tanta claridad: la reconciliación. La historia de nuestras 2 naciones en los últimos 250 años es la historia de la reconciliación y la renovación. Y es esa historia la que ha dado lugar a una de las alianzas más grandes de la historia de la humanidad. Cuando terminó, el Congreso se puso en pie. J. D. Vance, sentado detrás de él en el estrado, aplaudió. Mike Johnson, el presidente de la Cámara, aplaudió. Demócratas y republicanos
que raramente coinciden en nada, aplaudieron juntos. El hombre que a los 10 años había visto a Eisenhower llegar a Balmoral en una limusina negra, acababa de hacer algo que ningún rey había hecho en 35 años. Y lo había hecho mientras se trataba el cáncer. De los 14 presidentes que han gobernado Estados Unidos desde que Carlos nació en 1948, hay 4 a los que nunca conoció: Lyndon B. Johnson, Gerald Ford, John F. Kennedy y Harry S. Truman. Kennedy murió antes de que Carlos tuviera la edad o el rango para un encuentro formal. Truman dejó la presidencia cuando Carlos tenía 4 años. Johnson y Ford coincidieron en el tiempo con un Carlos que ya era joven y público, pero las agendas diplomáticas tienen sus propios ritmos, y no todos los encuentros llegan a producirse. Esos 4 huecos hacen más significativa la lista de los que sí sucedieron, porque cada encuentro que ocurrió fue el resultado de un esfuerzo activo, de un príncipe y después un rey que entendía desde muy joven que las relaciones personales entre líderes no son un accesorio de la diplomacia. De años sin romperse, que ha sobrevivido a 11 presidentes, 2 guerras, una pandemia y que vio a su esposa bailar con John Travolta sin perder la compostura, que le dijo a un presidente en guerra que el mundo le observaba y le hizo reír al mismo tiempo, que habló de clima con presidentes que no querían escuchar, que apareció en cada funeral, cada conferencia, cada crisis, que siguió trabajando mientras el cuerpo le decía